Las iglesias evangélicas en Cuba han tenido un papel determinante en este siglo XXI. Han logrado presionar al régimen totalitario e incluso modificar algunas de sus legislaciones. Cristina María Rodríguez Pentón es la primera mujer apóstol ordenada en Cuba. También es una de las voces más firmes contra la opresión al régimen. Ordenada en el año 2000, ha liderado ministerios en Costa Rica, Honduras y Cuba, siempre defendiendo la fe y los derechos humanos. Presidenta del Ministerio Internacional Mujer a Mujer, es reconocida internacionalmente y perseguida en su propia tierra. Hoy, en Solución Democracia, hablamos con Cristina María Rodríguez Pentón. Cuando tú eliminas el yo, lo más difícil es hablar de ti mismo. Entonces, eso forma la naturaleza. Te puedo decir que soy de Santa Clara, una ciudad bella, hermosa, majestuosa. Y allí desarrollé mi infancia, mi adolescencia. Allí tuve mi niñez, mi maravillosa niñez con unos padres extraordinarios, una familia también de creyentes. La mayoría de mi familia era adventista, son fundadores del adventismo en Cuba. Y ese vínculo, a pesar de todas las limitaciones que siempre tuvo la religión, mi familia fue muy perseguida porque mis primas fueron llevadas presas por llevar un tratado bíblico y eran llevadas y detenidas presas a la policía. Mi mamá fue una gente muy consecuente con el concepto familia y no entendía que podían interponerse intereses políticos por encima de la familia. Y eso me permitió tener mi niñez junto con ellas y participar y ir a la iglesia en tiempos donde no se podía ir a la iglesia. Y aunque realmente no éramos practicantes de toda esa fe, así, a todo lo que da, pero ese vínculo creó un precedente de aprender a orar y demás. Yo recuerdo que un día mandaron a buscar a mi mamá en la primaria porque yo puse a todos los niños a orar. Y normalmente mi grupo era bien... acababa con la quinta y con los mangos, como decimos nosotros. Y de buenas a la primera la maestra nota un silencio en el aula y era que todos estaban de rodillas orando allí. Y nada, que esas cosas que te influyen desde niño en el camino, eso deja una huella, es como una semilla que al final da como fruto el encuentro divino con Dios. Justamente vengo un tema bien controversial, a veces que yo digo que porque ignoramos, repetimos. Para mí fue una estrategia gubernamental meter este eslogan dentro de la iglesia. La iglesia no hace política. Y la iglesia, sin ir a investigar, repetirlo. Entonces, ¿dónde me fui? Al concepto de la palabra política, ¿de dónde son los cantantes, como le decimos nosotros? Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, porque aunque cantaban en la loma, no eran de la loma, eran del llano. Y así me pasó con la palabra política. Cuando busqué la palabra política, me di cuenta que viene del griego, que polis significa ciudad y que del latín cilta significa civilización. ¿Qué significa esto? Que la política no es más que el arte de la civilización, del progreso de los pueblos. No tiene que ver con ideología, no tiene que ver con partido, no tiene que ver con economía, pero sí tiene que ver con dignidad y tiene que ver con justicia y tiene que ver con derecho. Entonces, si la iglesia, desde Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice que señoreen, dominen y sojuzguen. En otras palabras, le está diciendo gobiernen, ¿verdad? Si la iglesia es una voz profética que marca el orden de una nación, la iglesia tiene que ser la primera
en defender y ser una voz de la civilización, del bienestar de los pueblos, de la justicia y de la dignidad. ¿Qué nos pasa? Que la iglesia se encerró en una cueva o sutilmente la encerraron en una cueva, dándole cierto estatus de tolerancia, pero no de intervención gubernamental. Ya la iglesia se quedó muda, ya no es la voz profética que marca una nación, ya no es la voz que confronta a los poderes, porque no es parte de esas estructuras sistémicas, pero sí es parte de todo lo que es el proceso civil, y como juez, porque viene representando a Dios, tiene todo el poder para, sin ofender, sencillamente erigirse en la verdad, confrontar a los gobernantes, de modo tal que lo que está mal se corrija. Pero cuando a la iglesia le tapan la boca, solo entonces hablan los partidos, y si solamente hay un solo partido, entonces estamos hablando de algo total, entonces sí se vuelve una sola voz, un solo dictamen, y entonces nadie se puede ofender cuando digan que estamos en una dictadura. ¿Entiendes? Que a veces le ponen la dictadura del proletariado, pero yo no veo el proletariado decidir, yo veo el proletariado acatar lo que una cúpula determina sobre lo que es bueno o malo en una nación. Así. Y si queremos corroborar esto, estamos viendo que normalmente, conforme a derecho, la Constitución es la ley madre de toda nación. Por encima de ella nada se puede regir. Contradictoriamente a ella, nada puede funcionar legislativamente, porque ella es como el patrón que va poniendo y marcando las estrategias de ley en una nación. Sin embargo, cuando llegamos al caso Cuba es atípico, no porque lo diga yo, sino porque cuando aún nos informamos por los medios oficiales, vemos cómo ellos aún en la Constitución ponen este acápite, que el partido es la máxima autoridad, es decir, la Constitución está por debajo de un partido. Entonces, eso es algo atípico, conforme a derecho, yo diría que es una aberración. Y el uso justamente de decir que la iglesia no hace política fue algo que quedó centrado en el comportamiento de la iglesia, aunque formara parte de esta gran aberración. Porque la iglesia no existe para ella, sino para el bien común. La iglesia tiene la carga de la espiritualidad de una nación, de los valores morales de una nación, de traer la paz a una nación, de traer la armonía, el desarrollo, las ideas creativas del cielo para que esa nación se desarrolle. La iglesia tiene que pensar en el bien común. Y estas son las verdaderas funciones. Por lo tanto, la iglesia sí tiene un carácter gubernamental cuando de esto se trata. Hoy muchos están haciendo asilo político por pertenecer a nuestro ministerio, porque ya lo último que está pasando es que no solo soy amenazada yo, sino también el relacionarse de los vecinos conmigo les puede costar 5 años, según nos mandaron a decir ya ahora en las últimas conversaciones que tuvimos. Si no debe ser visitada la iglesia porque la iglesia es contrarrevolucionaria, porque la iglesia... Es que cuando piensas diferente y piensas desde la verdad, y fíjate que yo no soy contestataria, si tú buscas mis páginas de Facebook, es decir, me solidarizo con un planteamiento de verdad que haya y no como miedo con eso. Y lo que no está bien, no está bien. Pero no me distraigo en ser contestataria porque me parece que es como que darle lugar y veracidad y estatus a algo en lo que no creo. Así de sencillo. Entonces, mi cosmovisión del Evangelio nos enseña que nosotros somos una autoridad espiritual en la nación. Cuando digo no yo, sino estoy hablando de todo el conjunto que trabaja con nosotros y nosotros como cuerpo, porque la iglesia somos cada uno en individual, no es el lugar, no son las paredes, es cada persona por la que Cristo murió, y en ese conjunto que nos reunimos y nos ponemos de acuerdo y nos instruimos
y nos amamos, es el concepto iglesia que debe funcionar como cuerpo, no importando denominación y demás, porque entendiendo la multiforme sabiduría de Dios, no todo el mundo tiene la misma asignación, pero sí entre todos nos podemos complementar. Por eso cuando él hace justamente la referencia a qué cosa es cuerpo, y el cuerpo tiene diversas partes, tú tienes pie y tú tienes cabeza y tú tienes diferentes, pero todo bien coordinado hace que el cuerpo funcione saludablemente y pueda alcanzar lo que tiene que alcanzar. Entonces, claro que hemos sido, bueno, de hecho nosotros desarrollamos como toda una estrategia de aprender a conversar sin fajarme, con la seguridad. Ellos nos citaban todos los meses, ella me acompañaba, nunca uno va solo a estas entrevistas porque nunca puedes pensar, saber qué va a pasar. Pero creo que pude hacer una incidencia en ellos. Les dije verdades. Por ejemplo, yo les hablé cuando sale Díaz-Canel, que va a salir Díaz-Canel, que va a salir Trump. El Señor me lo había mostrado y yo se lo digo a ellos. Después me siento y les explico que Díaz-Canel va a tener un mandato terrible por sus niveles de idolatría y por la forma en que estaba guiando a la nación como continuidad. ¿Continuidad de qué? Si hasta ahora no hemos avanzado como sociedad. Entonces, si él no cambiaba, él iba a tener un mandato terrible. Y la muestra la estamos viendo que en los ciclos de mayo se producen las grandes catástrofes de Cuba. A los pocos días de yo hablar con ellos eso, se cae el avión, a los pocos días se da el accidente del malecón, a los pocos días caen las lluvias torrenciales en Villa Clara, que por poco arrastran con todas las casas. Es decir, hay una serie de eventos naturales que sin ser yo Rubiera pude preverlo, pero que tenían una incidencia marcada en el desgaste de lo que ha pasado en Cuba, los tornados, esto, lo otro. Cuando ellos vuelven a repetir, en otro momento el Señor dice, voy a seguir haciendo incidencias si este hombre no cambia. Yo no sé si a él le llegó la noticia, pero sí se lo mandé a decir. Y entonces, claro que hemos tenido amenazas. Yo recuerdo que uno de los últimos momentos de un interrogatorio no, vamos a decirle conversación. Alguien llega y me dice que todos sus enemigos estaban muertos. Es decir, mira cómo entra la cosa, que todos sus enemigos estaban muertos, que los enemigos de él no sobrevivían. Y yo le dije, mira qué diferencia entre tú y yo. Los enemigos tuyos, por lo que veo, los matas. Y en mi caso, son llamados a que yo los ame. El Señor me llama no a ignorar que tenga enemigos, pero sí a amar a mis enemigos. Entonces tengo que morir para poder amarlos desde la condición que el Señor quiere. Ahora, lo que sí te puedo decir es algo, que desde que nací en Él ya no tengo miedo. Y que nací en un barrio que se llama Dos Barganes, que por lo tanto allí es un barrio de guapos. Y por lo tanto, entre el origen más la acción de Cristo, no tenemos miedo. Y no se puede morir dos veces, porque ya yo morí en mí y ahora vive Cristo en mí. Y ahora cuando funciono desde la fe. Por lo tanto, lo que sí te puedo decir es que no como miedo si me ves como tu enemiga. El Ministerio Mujer a Mujer es una organización cristiana con enfoque social que busca empoderar a las mujeres y acompañarlas en situaciones de vulnerabilidad. Además, realiza proyectos comunitarios como entrega de útiles escolares, apoyo a víctimas de trata, asistencia legal y psicológica. También visita a las presas políticas en las cárceles cubanas. El apóstol Cristina ahonda en su labor como presidenta de este proyecto. El Señor me ha permitido sobrenaturalmente viajar a diversas naciones.
Y no es que somos de la CIA ni de esa cosa. Yo gocé un día que llegué a una entrevista y dije, vamos a llevar un diploma para la CIA, porque la CIA como la economía está devastada, y por lo que veo por el noticiero, la CIA le da dinero a todo el mundo, entonces la economía cubana se está sosteniendo a nivel de la CIA. El Señor nos ha permitido viajar a diferentes lugares por las diferentes asignaciones. Yo pertenezco a ese Ministerio Internacional de Mujer a Mujer, que fue fundado por la apóstol y profeta María Elena de Barahona de Honduras, que es nuestra madre espiritual. Y a través de este ministerio el Señor nos ha permitido viajar a diversas naciones. Y en ese involucrar de cosas, tuvimos el espacio de ser propuestos al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Este Instituto Interamericano de Derechos Humanos me abrió primeramente los ojos y me aclaró el concepto de los derechos humanos, que era algo que ni siquiera podíamos pronunciar en Cuba porque es un término muy criminalizado. Aquí hay como un doble rasero, o no sé, una hipocresía. Resulta que después veo a Cuba sentada en el estrado de allí de los derechos humanos, y sin embargo cuando se te ocurría preguntar ya de los derechos humanos, sencillamente eras atacado porque eso era un tema criminalizado. Entonces descubrí en el instituto que este no es un término humano, al contrario, es un término que se erige a buscar justicia. Y el rollo de este instituto es que te hace conocer de derecho. En este conocer de derecho estuvo una tarea final que constituía en que cada uno hiciera un proyecto. Estábamos en ese momento 18 naciones y cada uno podía hacer un proyecto. Yo te soy sincera, yo realmente no tenía conocimiento como para hacer un proyecto, y te estoy hablando que estaba con personas que estaban tremendamente preparadas. Es decir, quizás en preparación lo más insignificante era yo, en cuanto que para hacer los proyectos se requiere de determinada forma, lenguaje, conocer toda una serie de cosas que yo realmente ignoraba. Pero como Dios es perfecto en todos sus caminos y nos gusta quedar bien, yo dije, bueno, yo no sé cómo, pero yo lo tengo que buscar. Tengo que invertir más tiempo, tendré que buscar personas. Y queda la tarea pendiente, que terminamos el curso y tenemos que enviar el proyecto. Dentro de esos proyectos iban a seleccionar ellos uno, que era el que se iba a implementar. Y empiezo, estando acá en Estados Unidos, coincido con gente que sabe mucho de computación, algo en lo que estamos ahí avanzando. Esto es por fe, se habla por fe, en lo que estamos avanzando, pero sí conoce de computación. Pero además coinciden en el grupo gente que ya tiene una experiencia en formular proyectos. Entonces, yo tengo la idea de lo que quiero hacer, lo que necesito es alguien que me la ayude a plasmar, y ahí estaban todos los elementos allí. ¿Y qué pienso? Digo, bueno, el proyecto puedo hacerlo individual, yo impartiendo cosas, o puedo hacerlo en función de la iglesia y justamente tocando temas. ¿Qué hago? Digo, vamos a hacerlo con la iglesia y vamos a hacerla con las mujeres líderes de la iglesia, mayormente pastoras. No de mi iglesia, fíjate, sino de las iglesias en Cuba. Esto era un reto, porque la iglesia, como se creyó que no hace política, a veces cualquier labor social, cualquier cosa, cualquier término puede parar, y era bien cerrada para eso. Pero ese es por un lado la iglesia. Por otro lado, el sistema que criminaliza esta palabra. Entonces digo, tengo que buscar un término que se asemeje, tengo que tocar una temática que realmente esté candente para resolver el problema y que le pueda atacar tanto a la iglesia este problema como a la sociedad, y que a su vez sea un puente de fusionar y empezar a interactuar como iglesia con la sociedad. Y así nace el proyecto Mujer a Mujer Cuba, específicamente, que trata justamente en la preparación de mujeres que van a conocer de sus derechos, pero van a tramitar también un proceso que está experimentando y que está oculto, está naturalizado y por lo tanto invisibilizado, como es la violencia. Cuando nos damos a la tarea de formular este proyecto de formación primero de ese liderazgo, la primera era formar un equipo base, y ese equipo base tener un soporte de gente que fue lo que le llamamos levaduras, que son los que van a trabajar
directamente con la comunidad por la responsabilidad que esta gente tiene. Es decir, esta gente va a hacer el replanteo para que después se multipliquen 16 y estas 16 operen en la comunidad, en la búsqueda de información y en la búsqueda de personas que vamos a tramitar. Y pues nada, así se crea el proyecto. Nos costó muchísimo trabajo porque empezó la seguridad a atacarnos, que nosotros, que es la contrarrevolución, que si los derechos humanos, que si la oposición, que si para aquí, que si para allá. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Nos desbarataban el equipo, pero como que Dios no controla, oye bien esto, sino que se adelanta. A cada grupo base, a cada compañía del grupo base, nosotros siempre no nos quedamos con esa persona, sino que establecimos como una reserva para que en un momento pueda ser sustituido el que está y no afectar el trabajo. Y así hicimos, así tuvimos que rearmar el grupo unas cuantas veces porque visitaban a las que eran del grupo base. Les decían que aquello era un desastre, que eso no era de iglesia, que eso era política, que lo que queríamos hacer contra revolución, y lo que queríamos era acabar con la quinta y con los mangos. Nosotros que lo que estábamos era resolviéndoles un problema. Y la gente se iba, le cogía miedo, le iban a afectar las iglesias, les iban a cerrar, les afectaban las amenazas de todo tipo. Pero el que persevera triunfa. Y logramos conformar ya un equipo, y este equipo conociendo los riesgos. Este equipo tuvimos la posibilidad de que de los 18 proyectos, el que se aprobara fuera el que menos pensábamos que era el nuestro. Y esto nos dio la posibilidad de empezar a tramitar todos estos asuntos fuera del país. Porque si los tramitábamos dentro del país, posiblemente descomisaran las casas donde se hiciera por ya la agresión. Y Dios nos permitió que todo este equipo base se preparara en Colombia. Entonces sacamos también, esto vino también como anillo al dedo, porque no es lo mismo que te cuenten de la realidad de algún país, donde cada vez que yo, en mis comienzos de salir, tenía un miedo terrible, porque yo veía tipo las películas y cualquier momento me empiezan a tirar tiros, a acabar con la quinta y con los mangos y no sé qué, y el miedo y no sé qué, el único país seguro es Cuba, tienes que tener cuidado. Bueno, aquello, tú sabes, la película que te cuentan desde allá. Y cuando salimos no vimos unas sociedades perfectas, pero sí vimos qué cosa era vivir en democracia, qué cosa era tener la libertad de expresarse, de decir, aún de protestar, de manifestar. Nos asustamos con eso, a nosotros nos agarró todo ese lío de las cacerolas en Colombia. Y yo decía, pero ustedes están locos, pero ¿cómo ustedes van a salir para la calle? Es decir, yo reaccioné como una cubana que nunca ha tenido derecho a expresarse libremente, ni a protestar, ni siquiera a hablar una verdad, fíjate, sin ofender, donde ni siquiera nos permiten pensar. Entonces, ¿cómo yo iba a ver a aquella gente saliendo con cacerolas y haciendo casi un acto cultural de aquella protesta? Todo eso. Vivir estas realidades cambió el sistema de pensamiento de todas estas mujeres. Y como que nos sentimos un poco que burladas por un sistema que se burló y perpetuó en nosotros la ignorancia, con la posibilidad de ellos de tener todos los más medios en las manos y por lo tanto poder incidir en nuestra forma de pensamiento. No teníamos para dónde mirar, estamos rodeados de mar, todo el mundo no puede salir. Entonces tienes que creerte la verdad que te dicen. Y ellos encontraron otra realidad, encontraron otras cosas y muchas cambiaron incluso su cosmovisión acerca de la vida, por no decirte todas, yo diría que todas, porque la realidad fue bien fuerte cuando ya la confrontas. La realidad ya no es como te pintaron el muñeco. No te estoy hablando que son sociedades perfectas, son sociedades que tienen también sus propios problemas, pero que están las agendas para resolverlo y hay una capacidad de diálogo, por ejemplo, y hay una capacidad de representatividad, de legalidad, para poder que se cumpla o no se cumpla, ya tienen otros factores, pero que ya están los mecanismos creados que no los tenemos en nuestra nación. Y en cuanto a la iglesia, el tratamiento que le dan es otra cosa, es algo respetable, no es algo de lo que te tengas que avergonzar, ¿entiendes? Y pues así empezamos con Mujer a Mujer y lo primero que nos dimos a la tarea fue buscar cuáles eran los niveles de violencia en Cuba. Cuando llegamos a internet, muchachos, Cuba cero violencia, el paraíso terrenal. Cuando ellos descubrieron esto y la temática de lo que estábamos tratando, la violencia, lo primero que hicieron fue regularnos para no salir, pero ya estaba el equipo formado, ya estaba el equipo en el territorio,
En el caso de la pastora Dayixi y a mí, nos dicen, ustedes no pueden salir. Me imagino que ellos pensaron, bueno, si ellas no pueden salir, como son las jefas, la otra gente no sale. Lo que ellos no entendieron que como nosotros trabajamos por el bien común y nosotros no somos los protagonistas, dijimos, no salimos nosotros, pero salen ustedes, así que van a salir más que los que se quedan. El resultado de todas formas va a estar. Pero además el mundo va a conocer cómo nos regularon así efectivamente aquello rodó, regularon a pastoras y aquello tuvo su incidencia. Después nos plantearon que no es que ellos no habían regulado, es que el sistema se había caído. Digo, bueno, lo dijeron ustedes que el sistema se cayó, no lo dije yo, lo dijeron ustedes. Están profetizando lo que va a pasar, parece, que el sistema de las computadoras se habían caído y en el caso de la pastora mío no había podido ser posible que pudiéramos viajar. Cuando vieron que eso no afectaba, entonces nos volvieron a dejar a viajar y continuamos nuestros viajes a Colombia hasta que llegó la COVID. Pero hubo toda una preparación en diversos y múltiples temas. Aún seguimos con todo esto en la capacitación de este equipo multidisciplinario y que está en Occidente, Centro y Oriente. Y increíblemente, no importando dónde estamos, Mujer a Mujer sigue creciendo. Te digo algo, ha crecido más desde que estábamos afuera, parece que nosotros éramos el límite. Desde que estamos acá afuera, gracias a la tecnología, la COVID nos enseñó a reinventarnos y hacer nuestras reuniones por Zoom. Y sencillamente cuando la gente está dispuesta, invierte, porque está trabajando para el bien común. Y creamos lo que son las casas de escucha. Las casas de escucha es un lugar donde no me importa tu fe, tu condición, tienes un espacio donde te vamos a escuchar, donde hay un secreto sacerdotal que se va a guardar, pero lo más importante es que te vamos a escuchar y no solo te vamos a escuchar, te vamos a acompañar. Entonces la iglesia se ha convertido en un laboratorio social desde esta perspectiva. Nos dimos cuenta de algo, que si trabajamos con las víctimas y no con los victimarios, íbamos a seguir con el problema. Entonces, Mujer a Mujer, como vientre profético, pare de hombre a hombre. Y está pasando algo muy lindo, porque de hombre a hombre lo primero que hizo es que los hombres conocieron qué cosa era violencia, los tipos de violencia, y muchos de ellos se reconocieron, aún siendo líderes de iglesia, como violentos. Si la violencia no es algo que solo ataca a la gente que está fuera de la iglesia, sino que también por nosotros desconocer las características de la violencia, nos dimos cuenta que había actitudes violentas de la iglesia. Y entonces, pues nada, cuando está la enfermedad se le pone el remedio y se cura el enfermo. Así de sencillo. Entonces, todos los 25 en las redes sociales de Hombre a Hombre, tiene una página donde saca pancartas de sensibilización para que la gente vaya reflexionando acerca de estos temas. También la televisión, y yo dije, bueno, qué bueno que hicimos incidencia. Al conocer de este tema, ellos asumieron una actitud inteligente, y pocas veces son inteligentes, pero yo creo que fue una actitud inteligente, que fue empezar a pasar campañas por la televisión acerca del tema de violencia. Es decir, nos colaboraron. Como decimos nosotros, ellos trabajan para nosotros. Así de sencillo, logramos. Esto nos da una medida, una idea que si perseveramos, que van a venir procesos, que va a venir represión, pero si un proceso es legítimo, puede pasar todas esas adversidades y establecerse en esa verdad y crecer y establecer justicia. Y es lo que está tratando de hacer Mujer a Mujer.